Saio hau publikoa da. Saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak hiritarrei erasaguteko asmoz, hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Elena Mesedes. Abenduaren 22koa. Ez dakit zerbait esateko dakazuen, si tenéis algo que decir respecto a las actas facilitadas con la convocatoria. Irene. Eskerrik asko, arrastion guztioi. No, por nuestra parte nos vamos a abstener. Nela. Arrastion, gauza bera. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Vale. Bigarren puntua, alkateak 2017 dekretuen 1087-tik 2018ko urteko dekretuak 15 hartutako dekretuen berri emotea. Dación cuentas decreto alcaldía número 1087 del año 2017 al 15 del año 2018. Vale, hirugarren puntua udal intereseko gaien kontua emotea. Sí, vamos a dar cuenta de 5 asuntos. Vale, en primer lugar, vamos a dar cuenta de la existencia de un expediente del Ararteko y de la Agencia de Protección de Datos. Una vecina de Zalla, con hijos usuarios de los cursos municipales de multideporte organizados por el Ayuntamiento en colaboración con las AMPAs de Mimetiz y Maristas, ha expresado su queja entre Ararteko y Agencia Vasca de Protección de Datos por la inclusión de su número de móvil en un grupo de WhatsApp del AMPA. Estamos a la espera de las recomendaciones de estas dos instituciones para mejorar el tratamiento de los datos personales. En segundo lugar, queríamos dar cuenta de la ampliación de las plazas con el servicio de aula de estudio a través de las instalaciones del Cargune. El equipo de gobierno ha decidido ampliar el número de plazas en aulas de estudio utilizando a tal efecto las instalaciones del Cargune en Avenida Taramona. Este servicio tiene cada vez más usuarios y la nueva ubicación permite la ampliación de plazas, así como un entorno aún más silencioso para nuestros estudiantes. En tercer lugar, queremos dar cuenta de un correo electrónico dirigido el pasado 27 de diciembre a la directora general de Osakidecha y al resto de cargos que estuvieron presentes en la reunión de mayo sobre la construcción del hospital comarcal. Egunon, pese a que no contestéis a mis mensajes, como sí que los leéis y no me ofrecéis ninguna otra interlocución, creo que es mi responsabilidad informaros de las novedades de las obras hidráulicas que afectan al centro de especialidades. URA ya ha definido la cota a la que debe edificarse el centro de especialidades, 93,18 metros. Ahora mismo la cota media de la parcela es de 91,70 metros, por lo que la altura de rellenos debe ser del orden de 1,48 metros. Ya os trasladé que lo razonable desde todos los puntos de vista es realizar ahora la excavación y cementar la planta bajo rasante para rellenar adecuadamente el espacio restante de la parcela y dejar todo listo para la urbanización y para la construcción del centro. De no hacerlo así, habrá que trabajar y gastar dinero público 2 veces. Pero todo esto no es posible sin la colaboración de Osakidecha. Igualmente, vuelvo a insistir en la absoluta necesidad de coordinarse para definir los aparcamientos que requerirán los usuarios, y no recoge vuestro proyecto, así como otras cuestiones importantes de la urbanización como viales, aceras, redes, etc. Deseando, por el bien de todos los usuarios procedentes de 4 provincias del servicio, que la comunicación entre nuestras instituciones pase pronto a ser bidireccional en lugar de producirse en único sentido, deseando, por el bien de las arcas municipales y del urbanismo de Zalla, que puedan pronto liberarse los edificios y lonjas municipales cedidos a Osakidecha sin contraprestación económica alguna, les deseo un feliz año nuevo. En tercer lugar, cuarto lugar,
queríamos dar cuenta de una carta dirigida al Ayuntamiento de Bilbao y al Consorcio de Aguas el pasado 8 de enero. Estimados Pedro y Juan María, os escribo esta carta a ambos porque entiendo que está en plena transición el cambio en la gestión del pantano de Ordunte entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio de Aguas. Hace 2 años, tras el último episodio de inundaciones que vivimos, hicimos llegar un documento a Uragencia, Ayuntamiento de Bilbao y Consorcio de Aguas. Este documento, que adjunto con este escrito, recogía las reflexiones que hacíamos desde el ámbito municipal tras varios episodios de desbordamiento del Cadagua en 2 años consecutivos. Una de las conclusiones era solicitar respecto al pantano de Ordunte la inclusión de la gestión del embalse de Ordunte entre las medidas de prevención de inundaciones. Básicamente entendemos que no debería permitirse que se llenara del todo el pantano durante ciertos meses del año para mantener un margen de seguridad aguas abajo. Asimismo, se solicitaba la redacción e implantación del plan de emergencia de presas para el embalse de Ordunte. Este tema se trató también con Uragencia, tal y como recoge el acta de la reunión de la Comisión Mixta Ura-Ayuntamiento de Zalla celebrada el 10 de mayo de 2016. En ese acta se dice literalmente: el representante de Zalla Bay expone la percepción de los ciudadanos de Zalla sobre la influencia del embalse de Ordunte en la inundabilidad del municipio, señala la carencia de un plan de monitorización del nivel de embalse y de prevención para evitar que esté lleno en los meses de más riesgo de avenidas. Ura explica que pese a que el embalse de Ordunte podría ser capaz de laminar pequeñas avenidas, no es comparable con la capacidad que tienen los embalses del sistema del Zadorra. A pesar de ello, debido a la necesidad de conjugar abastecimiento e inundabilidad, el acuerdo para la gestión del embalse de Ordunte no carece de cierta complejidad, pero no descarta estudiarlo. Por otro lado, informa que Ura ya está trabajando con el Ayuntamiento de Bilbao, titular del embalse, para disponer de datos de nivel. Pasado el tiempo, considero pertinente insistir sobre este tema porque este mismo fin de semana el pantano de Ordunte estaba lleno y se ha llegado al nivel de alerta amarilla en el Cadagua a su paso por Zalla. Nos consta que el objetivo de gestión del pantano ha sido tenerlo lleno cuanto antes mediante aportaciones de otra cuenca, concretamente la cuenca del Ebro a través del afluente del Cerneja. Esta política dirigida a asegurar el abastecimiento parece excesiva, pues en los últimos 10 años el pantano siempre ha estado lleno en el mes de mayo. El hecho de que ya se encuentre lleno desde diciembre provoca que en la época de mayores lluvias, en la que se han producido todos los episodios de avenidas durante estos años, el pantano no ejerce ningún freno aguas abajo. Por todo ello, ruego se tenga en cuenta nuestra solicitud y me ofrezco para cualquier tipo de reunión o gestión conjunta. Recibid un cordial saludo. Por último, queríamos dar cuenta de la carta dirigida a la Mancomunidad el 11 de enero de 2017. El Ayuntamiento de Zalla ha trasladado en varias ocasiones a la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones la necesidad de mejorar la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. En este sentido, nos consta que tanto en esta institución comarcal como en nuestro consistorio se han recibido quejas vecinales por el mal estado de muchos de los contenedores de basura instalados en el municipio, por la falta de limpieza de los mismos y por la proliferación de roedores. Hay que recordar que la Mancomunidad de Encartaciones lleva 20 años sin sacar a concurso el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, que fue licitado en 1998 para un periodo de 8 años y que en 2007 se prorrogó irregularmente por 8 años más. En junio de 2015 se tenía que haber vuelto a licitar y no se hizo, por lo que desde entonces el mayor contrato de la Mancomunidad se encuentra en una situación de prórroga totalmente irregular. Por todo lo expuesto, este Ayuntamiento insta a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones a que, en el ejercicio de sus competencias, proceda a activar de inmediato el proceso de licitación del contrato para la gestión de los residuos sólidos urbanos, que deberá conllevar la renovación y actualización de las infraestructuras necesarias para realizar este servicio. Asimismo, solicitamos que, entre tanto, se adopten las medidas necesarias para mejorar el estado y la limpieza de los contenedores de basuras. Atentamente, honekin amaitutxat emoten dugu atalau. Laugarren puntua, 1030/2017 dekretu zenbakiaren kontu emotea, personamendua. Este es el personamiento en las diligencias previas 195/2017 del UPAD de primera instancia, instrucción número 2 de Balmaseda, en relación a la desestimación de un recurso de reposición interpuesto contra la desestimación del fraccionamiento de una deuda. Os leo: visto el auta del UPAD de primera instancia, instrucción número 2 de Balmaseda, mediante el cual se incoan diligencias previas 195/2017 denunciando al alcalde de Zalla por un delito de prevaricación administrativa,
visto que conforme al artículo 21A de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, de conformidad con lo establecido también en el artículo 21.1k, resuelvo el personamiento en las diligencias previas, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, designar como letrados del alcalde de Zaya en las diligencias previas 195/2017 a José Ángel Esnaola Hernández, Juan Miguel Delgado Cejo, David Fernández Cabezas, Silvia Gutiérrez Vallejo y procuradores, doña María Pilar Aguirre Gómez Corta Echezarreta en Balmaseda y a doña Isabel Sofía Mardones Cubillo en Bilbao. Notificar el presente acuerdo a los letrados y procuradores designados y dar traslado del presente personamiento al UPA de primera instancia instrucción número 2 de Balmaseda. Bosgarren puntua, 8/2017 personamendu dekretuaren kontu emotea. Dación cuenta decreto personamiento 848/2017. Vale, este es en relación a el procedimiento ordinario 210/2017 interpuesto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao en relación al decreto de ejecución subsidiaria para las obras de Torre Mendieta. Visto el decreto de la letra de la Administración de Justicia en relación al procedimiento ordinario 210/2017, en el cual se requiere al Ayuntamiento que remita expediente administrativo y ordenándose en plazo a los interesados, considerando que el recurso se ha presentado con una petición de acumulación del mismo al RCA ordinario 333/2016R, en el cual ya se hayan personado todos los interesados pertinentes por la presente. El alcalde presidente, resuelvo primero el personamiento del Ayuntamiento de Zaya en el procedimiento ordinario 210/2017, seguido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao, designar como letrados del Ayuntamiento de Zaya en dicho procedimiento a José Ángel Esnaola Hernández, Juan Miguel Delgado Cejo, don David Fernández Cabeza, Silvia Gutiérrez Vallejo, procuradores de Bilbao a Isabel Sofía Mardones Cubillo, de Balmaseda Pilar Aguirre Gómez Corta Echezarreta y de Madrid a Mónica de la Paloma Fuente Delgado. Notificar el presente acuerdo a los letrados y procuradores designados, dar traslado del presente personamiento al juzgado, remitir junto al traslado del presente al juzgado para el procedimiento ordinario 210, cuya unión solicita el recurrente al procedimiento ordinario 333/2016. 1. Indicio continuidad del ya aportado para ese procedimiento, añadiendo las páginas 177 a 232 al mismo, documentación que continúa la ya aportada en el procedimiento ordinario, siendo esta la constituida por las páginas 177 a 232 y copia sellada a la recepción de solicitud del expediente. Seigarren puntua izango zen kontu hartzailaren gaien kontu emotea. Vale, tenemos el expediente 1032/2017, el periodo medio de pago global de segundo y tercer trimestre. Se os ha facilitado el informe de intervención en relación al periodo medio de pago, en el que consta que el periodo medio de pago global a los proveedores en el año 2017, en un año, de los meses 1 al 12, sería de 6,15 días. Y lo desglosa en el Ayuntamiento de Zaya en un periodo medio de pago de menos 1,67, en las residencias 60,07 días y en Encarte Riberri Servitzuak en menos 2,47 días. No sé si queréis que os lea todos los informes, si tenéis alguna pregunta respecto al periodo medio de pago. ¿Podemos hacer preguntas ahora? Pues hombre, yo prefiero que los apartados de acción de cuentas sean de acción de cuentas y las preguntas que se hagan en ruegos y preguntas, por mantener un orden formal. Espera, que este era el del trimestre 1, que me estoy dando cuenta que me ha mandado también
que este ya estaba. No sé por qué me lo ha metido ahí. Espera, dame medio segundo. El del trimestre 2 también me lo manda, que es el Ayuntamiento de Zalla menos 1,35 días, el de Zalla Koeguski 48,68 días, Encarte Riberri Zerbitzua 4,71 días. El del tercer trimestre, que sería el Ayuntamiento 7,96 días, el de la Residencia 44,11, el de Encarte Riberri Zerbitzuak 37,45 días. Vale. Ese sería el periodo medio de pago de cada uno de los trimestres. Vale, el segundo sería la transferencia 6/2017, expediente 2556/2017. En el cual está el decreto 1073/2017 que se resuelve aprobar el expediente de modificación de créditos mediante transferencia entre partidas presupuestarias de gastos que se relacionan en la propuesta formulada al respecto correspondiente al presupuesto de este ayuntamiento y conforme al siguiente detalle. Gastos cuyo crédito se transfieren o bajas. En la partida 23343-22606, cursos y actividades, crédito inicial 24.000, minoración 4.000, crédito resultante 20.000. En la 23421-22-103, gas, crédito inicial 50.000, minoración 8.000, crédito resultante 42.000. En la 3-1621-22-799, otros trabajos exteriores, crédito inicial 11.200, minoración 2.000, crédito resultante 9.200. En la 2-3241-22-101, energía eléctrica, crédito inicial 16.000, minoración 7.000, crédito resultante 9.000. Y en la 2-3241-22-104, combustibles y carburantes, crédito inicial 10.000, minoración 2.000, crédito resultante 2.000. Total de minoración 23.000. Gastos cuyo crédito se incrementan, alta, sería la 2-2411-22-702, seguridad, el que había crédito inicial 0, hay un aumento de 2.000, por tanto el crédito resultante de 2.000, la 3-1641-22-799, otros servicios externos, crédito inicial 0, aumento 4.000, crédito resultante 4.000. La 3-1711-22-711, conservación, parques y jardines, crédito inicial 154.000, se aumenta 5.000, crédito resultante 150.000, 159.000 euros. En la 2-1321-22-705, custodia, depósito y almacenaje, crédito inicial 30.000, incremento 5.000, resultante 35.000. Y la 19311-22-709, servicios recaudatorios, inicial 20.000, se incrementa en 7.000, resultante 27.000. Por tanto, hay un total de 23.000. Vale, el siguiente expediente para dar cuenta sería el expediente 2596/2017, habilitación crédito 5/2017. Y en el mismo consta el decreto de alcaldía 11.101/2017, en el que se resuelve aprobar el expediente de habilitación de créditos con el siguiente contenido. Modificación en los estados de ingresos, partida 86.101, reintegros, fondos de mejora, incremento de 12.430. La 42.007, transferencias de la Diputación Foral de Vizcaya, Fondo Guisarte Cucha, incremento 85.612,38. En la 42.008, transferencias de la Diputación Foral de Vizcaya, SAD, incremento de 19.791,28 euros. Este en el estado de los ingresos. Modificación en el estado de gastos, en la partida 3-4541-60-101, inversión en infraestructuras, hay un incremento de 12.430 euros. Y en la 2-2311-42-101, transferencias a la Mancomunidad de las Encartaciones, hay un incremento de 105.403,66 euros. El expediente 2780/2017, que es la habilitación de créditos 6/2017, consta el decreto de alcaldía 1158/2017,
mediante el cual se aprueba el expediente de habilitación de crédito número 6/2017 con el siguiente contenido. La modificación en el estado de ingresos en la partida 42008, transferencias de la Diputación Foral de Vizcaya, SAD, incremento de 18.846,05 euros. Y en la modificación en los estados de gastos, en la partida 2.23.11.42.101, transferencias a la Mancomunidad de Encartaciones, hay un incremento de 18.846,05 euros. El siguiente sería el expediente 2837/2017, en el que consta la transferencia número 7/2017. En el expediente consta el decreto de alcaldía 1187/2017, mediante el cual se resuelve aprobar el expediente modificación de créditos mediante transferencia entre partidas presupuestarias de gastos que se relacionan en la propuesta formulada al respecto correspondiente al presupuesto de este Ayuntamiento de Zalla y conforme al siguiente resumen por capítulos. 1. Transferencia positiva, promoción laboral, mantenimiento de ascensores. 2. Partida 2, 2411, 211.02. 1.000 euros. Instalaciones deportivas, edificios y construcciones. La 2, 3421, 622.01. 1.719,82 euros. Educación secundaria, mobiliaria. La 2, 3241, 625.01. 1.400 euros. Turismo, transferencias a otras empresas. La 2, 4321, 47.101. 15.891,54 euros. Total transferencia positiva, 20.000. 11,36 euros. Transferencia negativa sería educación secundaria, limpieza viaria, la 2, 3241, 227.01, menos 2.719,82 euros. Educación secundaria, actividades educativas, la 2, 3241, 226.06, menos 1.400. Promoción laboral, becas investigación, la 2, 2411, 480.02, menos 14.400 euros. Promoción laboral, becas, transporte, reciclaje profesional, la 2, 2411, 480.01, menos 1.491,54 euros. Total transferencia negativa, menos 20.011,36 euros. El siguiente expediente sería el 2906/2017, la transferencia número 8/2017. Igualmente consta el decreto 1246/2017, por el cual se resuelve aprobar el expediente de habilitación de créditos con el siguiente contenido. Transferencia positiva, vías públicas, mantenimiento de infraestructuras y bienes, partida 3, 1533, 210.03, más 17.500 euros. Transferencia negativa, educación secundaria, limpieza viaria, la 2, 3241, 227.01, menos 17.500 euros. El siguiente expediente sería el 2919/2017, que sería la transferencia número 9/2017. Consta el decreto de alcaldía 1260/2017, por el cual se resuelve aprobar el expediente de transferencia de créditos con el siguiente contenido. Transferencia positiva, vías públicas, mantenimiento de infraestructuras y bienes, partida 2, 3421, 623.01, más 5.000 euros, instalaciones deportivas, contrato gestión polideportivo, partida 2, 3421, 22.715, más 7.289,08 euros, sociedad de la información, impresión revista Zalla Info, la 2, 4911, 226.08, más 800 euros, administración general, telefónicas, la 1, 9.201, 222.01, más 3.600 euros. Total transferencia positiva, 16.689,08 euros. Transferencia negativa, educación secundaria, limpieza viaria, la 2, 3411-22606, menos 12.289,08 euros. Administración general, servicios informáticos, la partida 1, 9.201, 227.12, menos 4.400 euros. Total transferencia negativa, menos 16.689,08 euros. Y el último expediente sería el 3067/2017, que sería un crédito adicional, el número 2/2017. En dicho expediente consta el decreto de alcaldía 1332/2017, mediante el cual se resuelve aprobar la modificación del presupuesto municipal para 2017, expediente número 2 de crédito adicional correspondiente a la partida que se detallen seguidamente, siendo el recurso que lo financia el remanente de tesorería por un importe total de 31.000
euros. Incremento del presupuesto de ingresos, partida 2017 870,01, remanente tesorería líquido, no, perdón. Incrementa el presupuesto de ingresos. Remanente tesorería líquido, 31.000 euros. Incremento el presupuesto de gastos, transferencia residencia ancianos, que será la partida 2.23.11.43.101, 31.000 euros. Total incremento, 31.000 euros. Dar cuenta de la resolución, a la intervención, a la residencia de Zayako Eguski y al Pleno. Vale. Dada cuenta de los asuntos de intervención, pasaríamos al cambio del punto 7, que sería el cambio de titularidad de terrenos a canon conocidos Perdona, como... Elena, una pregunta. Los siguientes 6 puntos del orden del día, 3 son cambios de titularidad de diferentes terrenos a canon y 3 renuncias de diferentes terrenos a canon. Hago la siguiente pregunta. Si el voto de cada uno de los grupos municipales va a ser el mismo para los 6 expedientes, ¿se pueden explicar y hacer la votación en una única ocasión o hay que hacerlo en cada uno de ellos? En cada punto del orden ya está, del día. pues adelante. Vale, 7. Cambio de titularidad de terrenos a canon conocidos como Cuchurrito 2, Cuchurrito 3 y Cuchurrito 4. Expediente 36/2016 y 37/2016. Vale, el dictamen o la propuesta que se ha de votar, el acuerdo, conforme al informe jurídico que se os ha facilitado junto a la convocatoria, sería que primero se transmita la titularidad de las concesiones siguientes. A doña MNMS se transmita Cuchurrito 2, de 11.148 metros cuadrados, correspondientes en la realidad, comparte la subparcela 76B del polígono 6, según el catastro de rústica, utilizados como pastizal y pertenecientes al monte de utilidad pública 129 en el paraje de Codujo. A JMS se transmita Cuchurrito 3 y 4, Cuchurrito 3 de 1.400 metros cuadrados y Cuchurrito 4 de 6.965 metros cuadrados, correspondientes en la realidad, comparte la subparcela 157G del polígono 6, según el catastro de rústica, utilizados como pastizal y pertenecientes al monte de utilidad pública 129 en el paraje de Codujo, subrogándose los mismos en los derechos y obligaciones de la concesión que se le transmite. Segundo, que la concesión seguirá vigente hasta el 28 de febrero de este año, debiendo en esa fecha el adjudicatario abandonar el espacio cuyo uso cedió el Ayuntamiento de Zalla, dejándolo libre, expedito y en las mismas condiciones en que le fue entregado, sin necesidad de requerimiento especial y sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, que se anote la presente concesión en el registro de bienes de esta entidad. Irene. Bai, eskerrik asko. Bueno, antes de nada, decir que se me ha olvidado decirlo en el punto anterior que he tomado la palabra de aprobación de actas, que disculpamos la asistencia al Pleno de nuestro compañero Juan Raúl Quijo, porque bueno, se encontraba en este momento en Aranguren acompañando al portavoz del Gobierno, a Josu Erkoreka, que venía a una charla invitado por el JPNV y quería visitar Aranguren para ver ciertas cuestiones y nos ha pedido que le acompañemos y nos hemos distribuido y Juanra está acompañándole. Entrando en el punto del orden del día, vamos a votar a favor de este cambio de titularidad. Son unos particulares que solicitan este cambio y en principio no tenemos en este punto concreto nada que objetar. Nela. Ez dugu esaterik. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. El octavo punto sería el cambio de titularidad de terrenos a canon, Azoya 1, Azoya 2 y Azoya 3. Cuadra, expediente 2667/2017. Lo mismo respecto al informe jurídico, los informes del técnico que se han facilitado junto con la convocatoria, el acuerdo a adoptar y que consta en la propuesta del informe jurídico es que se acepte la renuncia a la concesión del terreno a canon municipal de BGB y proceder al cambio de titularidad del mismo en favor de su hijo JPGG,
a efectos cobratorios de fecha de 4 de enero de 2017. Segundo, que la concesión seguirá vigente hasta el 28 de febrero de este año, debiendo en esa fecha el adjudicatario abandonar el espacio cuyo uso le cedió el Ayuntamiento de Zalla, dejándolo libre, expedito y en las mismas condiciones en que le fue entregado, sin necesidad de requerimiento especial y sin derecho indemnizatorio alguno a su favor. Y tercero, que se anote la renuncia y el cambio de titularidad en el registro de bienes de la presente entidad. Irene. En este caso también vamos a votar a favor. También se trata de un cambio de titularidad y, por lo tanto, el terreno ha estado atendido por los adjudicatarios actuales durante el tiempo que se está tramitando ese cambio. Así que vamos a votar a favor. Nela. Abstentzioa. Mila esker aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, abstentzioa, bai. Itxoin momentu bat. Vale. Noveno punto, el cambio de titularidad de terrenos a Canon Azoya, el repito 1, la perdiz 1, expediente 47/2017. Y aquí dejadme ver una cosa respecto a... vale. Sería terreno a Canon Azoya, Campo Montellano, el repito 1, la perdiz 1, llano 1 y llano 2. Y el acuerdo que se transmita la titularidad de la concesión del terreno, de esos terrenos a Canon municipal a BLA, subrogándose la misma en los derechos y obligaciones de la concesión, que segundo, que la concesión seguirá vigente hasta el 28 de febrero de este año, debiendo en esa fecha el adjudicatario abandonar el espacio cuyo uso le cedió el Ayuntamiento de Zalla, dejándole libre, expedito y en las mismas condiciones que le fue entregado, sin necesidad de requerimiento especial y sin derecho indemnizatorio alguno a su favor. Y tercero, que se anote la presente cambio de titularidad en el registro de bienes. Irene. Sí, aquí igual que en los anteriores. También se trata de un cambio de titularidad y vamos a votar a favor. Nela. Abstentzioa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Vale. Punto 11, renuncia terreno a Canon Finca Hospital ID 179, expediente 39/2016. El acuerdo a adoptar sería, primero, que se acepte la renuncia a la concesión del terreno a Canon municipal de MIIG a efectos cobratorios de fecha 4 de enero de 2017 y que se anote la presente renuncia en el registro de bienes de esta entidad. Irene. Bueno, tanto en este como en los otros dos puntos ya adelanto el sentido del voto porque es el mismo planteamiento. Los tres son renuncias de terrenos a Canon. Nos vamos a abstener. Y la razón es que, bueno, a raíz de las preguntas que hicimos en la propia comisión, porque nos surgían dudas viendo los expedientes, hemos detectado que estas solicitudes de renuncia, en buena medida varias de ellas, no se han tramitado con el tiempo y la celeridad que creemos debían haberse tramitado por el propio ayuntamiento, sino en algunos casos incluso con muchos meses y más de un año de retraso. Eso está impidiendo que otros particulares y otros vecinos y vecinas del municipio solicitantes de terrenos puedan estar disfrutando de estas parcelas con las debidas garantías y bajo, obviamente, los parámetros de la ordenanza. Desde nuestro punto de vista no se está cumpliendo la ordenanza que el propio Zalla Bay aprobó a principios poco a finales de la legislatura pasada, y se está gestionando mal desde nuestro punto de vista estas solicitudes de renuncia y, por supuesto, las posibles nuevas adjudicaciones, que por supuesto no ha habido ninguna, según se nos respondió en comisión, desde el año 2014. Esto, desde nuestro punto de vista, es un perjuicio para vecinos y vecinas del municipio que sí que están solicitando terrenos, incluso algunos de los terrenos
que no se ha tramitado la renuncia, que la traemos hoy aquí, estamos en el 2018 aprobando la renuncia y, por lo tanto, no se puede adjudicar nuevamente ese terreno si previamente no se está aprobando la renuncia. Y, sinceramente, nos parece una prueba más de dejadez política que realmente es incomprensible y que va frontalmente en contra de los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Pedimos también en comisión la lista de espera y las solicitudes en estos últimos años, desde el 2014, de vecinos y vecinas del municipio a esos terrenos o a otros terrenos de canon de Zalla, y la verdad que la lista es bastante amplia y estas personas no están pudiendo disfrutar de estos terrenos porque, primero, no se ha tramitado la renuncia y, segundo, no ha salido una nueva adjudicación. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar en contra porque los particulares solicitan la renuncia cuando ellos lo estiman oportuno y, obviamente, dejan de pagar el canon, y eso nos parece legítimo, pero con lo que no estamos de acuerdo es con el trámite que se ha seguido posteriormente por parte del Ayuntamiento, con lo cual nos vamos a abstener. Gracias por la brevedad de la exposición. Nela. Abstentzioa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Punto 11, renuncia terreno a canon. Finca... Perdona, Perdón. me da la impresión de que has leído el 11 en lugar del 10. Entonces yo creo que ahora toca el 10. Ah, vale. 10. Vale. Renuncia terreno a canon Bilbato 2. Expediente 38/2016. Sí, efectivamente. Vale, espera, que me lo apunto. El 11 ya está. Espera, ¿eh? El 10. El 10 está leído y está votado. Este es el que votamos. Es que el anterior has leído... El 11. ¿Perdón? Has leído el punto 11 en el anterior, el que hemos votado. Ah, y era el punto 10. Eso, está saltado el 10. No, pero le he leído la renuncia de terreno a canon a doña M.I.I.G. a efectos cobratorios, fecha de 4 de enero. Me he confundido, igual he dicho punto 11, pero era el 10. Vale. Has leído el enunciado. Y de finca hospital y de... Entonces, claro, eso corresponde al... Vale, espera. El 10 sería el de Bilbato 2, expediente 38/2016. Y efectivamente el acuerdo sería aceptar la renuncia a la concesión del terreno a canon municipal de doña doña M.I.I.G. a efectos cobratorios de fecha 4 de enero y que se anote la presente renuncia en el registro de bienes de la presente entidad local. Vale, la votación sería con el sentido del voto de las 5 abstenciones del Grupo Municipal de PNV EH Bildu y 7 votos a favor de Zalla Bay. En el 10. ¿Sí? O volvemos a votar, si preferéis. He leído mal el enunciado del punto 10, pero he leído el acuerdo correspondiente al punto 10. El acuerdo correspondiente leído corresponde a la renuncia del terreno a canon Bilbato 2. Ahora sería renuncia a terreno a canon de finca hospital ID 179, expediente 39/2016. Y el acuerdo sería se acepte la renuncia a la concesión del terreno a canon municipal de JAH a efectos cobratorios de fecha 11 de mayo de 2016, así como se autorice la devolución de la fianza de 14,30 euros y se anote la presente renuncia en el registro de bienes. Irene. Procedemos a votar. Bueno, te doy una palabra para justificar el voto. Vale, perdón, sí. Eskerrik asko. Bueno, sirviendo el argumento anterior, porque como ya he adelantado, íbamos a abstenernos en todos los casos de renuncia, porque todos están en un planteamiento muy similar, en un procedimiento muy similar. Sí que aquí habría que destacar que especialmente ha sido bastante lento el ayuntamiento a la hora de tramitar esta renuncia, porque estamos hablando, según reza el informe técnico, bueno, en este caso el informe de secretaría, pero que también se acompaña del informe técnico, la solicitud de renuncia presentada por el particular, por la persona, es del 17 de junio del 2014 y estamos en enero del 2018 tramitando
la renuncia de esta solicitud de este vecino de Zalla. Nela, Abstentzioa. aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, Punto 12, renuncia al terreno a Canon Santa Ana. 5 y de 206. Expediente 40/2016. El acuerdo a adoptar sería: se acepte la renuncia a la concesión del terreno a Canon municipal de YMA a efectos cobratorios de fecha 7 de diciembre de 2016, así como autorizar la devolución de la fianza de 243,50 euros y que se anote la presente renuncia en el registro de bienes de la presente entidad. Irene, Los argumentos son los mismos que los que he explicado en los puntos anteriores. Nela, Abstentzioa. aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, Vale, punto 13, propuesta de H. Bildu relacionada con las OPE sería la revisión de la RPT, registro, que tiene como registro de entrada el número 5104 de 31 del 10 del 2017. Nela, Eskerrik asko. Bueno, explicamos un poco en comisión que por lo menos en esta legislatura desde este grupo municipal hemos intentado hacer un trabajo para mejorar poco a poco la RPT y las condiciones y lo que es el empleo público en el ayuntamiento. En los presupuestos y en la RPT del año 2016 hicimos alguna propuesta, alguna fue aceptada. También en la discusión de los presupuestos del año 2017, pues bueno, hicimos alguna propuesta y en concreto aquel día solicitamos, el 16 de marzo del año 17 en concreto solicitamos que se elaborara, que había que hacer la elaboración de un manual protocolo de organización de recursos humanos que contuviera como mínimo descripción y clasificación de áreas, unidades organizativas del ayuntamiento, catálogo de puestos de trabajo adscritos a cada área con descripción de funciones, tareas, actividades, responsabilidades y competencias de cada puesto y su correspondiente valoración y un manual de valoración de puestos para nuevas incorporaciones. Con posterioridad a eso, este equipo de gobierno ha llamado a los distintos grupos municipales a una mesa para trabajo de RPT. Estamos en esa mesa de trabajo. Dijimos en comisión que no cuestionamos el planteamiento ni la metodología ni el funcionamiento de la citada mesa, pero sí creemos que la gestión de los recursos humanos no puede quedarse en una simple revisión de la RPT y que debe pasar por un plan de ordenación a futuro que establezca mecanismos de acceso al empleo y a la movilidad dentro del propio ayuntamiento, entendiendo ayuntamiento como lo que es el ayuntamiento y sus organismos dependientes. Entendemos además que la herramienta de ordenación de los recursos humanos tiene que tener la figura de plan y por eso hemos presentado una propuesta de elaboración de un plan. No es una propuesta estática ni definitiva, ya que está sujeta al análisis e informe de legalidad, también comentamos en comisión, pero sí nos parece que se debe hacer un plan como garantía jurídica si es que se quiere avanzar en la ordenación y gestión a largo plazo de los recursos humanos en nuestro municipio. En este planteamiento se recoge el compromiso de realizar una OPE en el año 2019 y una OPE que, como no puede ser de otra manera, en lo que corresponde será objeto de negociación colectiva. Entendemos, también dijimos en comisión, que los plazos que se plantean pueden ser problemáticos, ya que el año 19 habrá un cambio de equipo de gobierno, pero pensamos que la consolidación y mejora del empleo público no puede ni debe estar al albur de la temporalidad de los cargos electos. En ese sentido, nosotras ayudaremos y apoyaremos todo lo necesario para que este trabajo salga adelante. Y bueno, pues la propuesta es una propuesta de plan que recoge dos fases. En una primera fase habría que hacer una adecuación de las plazas y puestos según la plantilla presupuestaria actual, una regulación de todas las situaciones administrativas, tanto del personal fijo como del laboral no fijo, crear el número de plazas necesarias en la RPT para incorporar a estos puestos de trabajo y emitir los correspondientes documentos administrativos. Bueno, esto es una parte igual más técnica. Y elaborar una OPE que como mínimo deberá de contener pues, todas las plazas básicas de los grupos E, D y C. Y una segunda fase en la que bueno, pues, habría un estudio de otras plazas que podrían ser objeto pues, de una reconversión o de una adecuación. Bueno, pues en principio será el planteamiento. mila esker. Irene, Bai, eskerrik asko.
Bueno, estaba en este momento hojeando un informe que nos acaba de facilitar la secretaria del Ayuntamiento respecto a esta propuesta. No me ha dado tiempo más que a leerlo así un poco en diagonal, pero bueno, creo que tampoco contradice la propuesta de H. Bildu. Viene a complementarla en algún punto concreto o a hacer alguna sugerencia, pero salvo que me diga otra cosa la secretaria, no creo que… Simplemente que se adecue la propuesta a lo que yo recojo en mi informe, de que, bueno, para adecuar, para poder llegar a ese acto de discrecionalidad, de adecuación mediante la RPT de todos los puestos, hay que motivarlos para recoger todos los requisitos que dice la ley que tiene que tener cada puesto en la RPT. Pues yo entiendo que tienes que hacer un estudio previo sobre las necesidades de puestos y una valoración de los puestos. Y bueno, respecto a las OPEs, pues que habrá que estar a las limitaciones que cada año nos establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cuanto al número de puestos que podemos sacar por medio de la oferta pública de empleo. Y eso, y entonces, más o menos es decir eso, los planes pues vienen así determinados en el artículo 69 del Estatuto Básico de Empleo Público. Y en el artículo 74 recoge que la estructura y organización de las relaciones de puestos de trabajo pues debe contener un mínimo, y para recoger ese mínimo yo creo necesario, imprescindible, hacer ese análisis y esa valoración de los puestos que se quieren reincorporar, o sea, se quieren meter en la RPT. Vale, entendido. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. En comisión reservamos el voto para el Pleno y lo que dijimos en ese momento es que íbamos a mantener contacto con la portavoz de H. Bildu para aclarar algunas cuestiones que teníamos así en duda. Hemos mantenido esos contactos y hemos aclarado las dudas que teníamos y básicamente coincide bastante la propuesta que se ha planteado también con lo que desde el grupo EAJ-PNV hemos también mantenido en repetidas ocasiones. Ya con ocasión de los presupuestos, creo recordar, del 2016, de la aprobación de los presupuestos del 2016 y del 2017 también, sí planteábamos también la necesidad de hacer una nueva relación de puestos de trabajo, una nueva RPT y un estudio de las necesidades reales del ayuntamiento. Este mismo argumento básicamente lo hemos mantenido en las mesas de trabajo que se han venido realizando en estos últimos meses y por lo tanto pues bueno, coincide básicamente con la propuesta, con la moción que presenta el grupo EH Bildu. Quizá el planteamiento se nos hace un poco largo. A nosotros nos daba la sensación de que irnos hasta el 2022 con todo este trámite y todo este procedimiento se hace un poco largo. Es cierto que las modificaciones de temas de personal y todos los procedimientos de este tipo en la administración pública, por muy cortos que quieras hacer los plazos, al final pues se van alargando, ¿no? Pero en la medida de lo posible sí nos gustaría, si es que sale adelante esta propuesta, que el equipo de gobierno tratara de agilizar, al menos en la primera fase, si es posible en la primera fase y el principio de la segunda fase, los plazos y que se solucione de esta manera cuanto antes el problema de personal que tiene el ayuntamiento. Consideramos que lo más urgente es, por una parte, ese estudio de necesidades. A nosotros también nos daba la sensación y nos parecía que quizá fuera más adecuado que estuviera en la primera fase, pero también admitíamos que ese estudio de necesidades viniera en la segunda fase, justo antes del procedimiento de reconversión, y después de tener fijada una relación de puestos de trabajo, asumiendo que esa relación de puestos de trabajo, esa RPT que se hiciera, según se dice en la moción, ajustada a la plantilla, pudiera tener sus modificaciones posteriormente en el expediente de reconversión y a partir del estudio de necesidades. Pero si no he entendido mal, lo que plantea la secretaria en su informe es que se ajuste, que se haga el estudio de necesidades en un primer término y a partir de ese estudio de necesidades que se haga la RPT
a partir de la cual luego podrá hacerse la OPE o no. Efectivamente, para Vale. motivar la modificación de la RPT, o sea, es un acto discrecional la autoorganización tuya, pero tú tienes que motivar esa discrecionalidad, y para motivar por qué metes estos puestos con este grupo y con estos complementos, que es lo que te pide el contenido de la RPT, para mí necesitas un análisis previo y una valoración de esos puestos que tú vas a incorporar, como Vale. mínimo. A nosotros nos parece adecuado y correcto, es lo que habíamos venido hablando en nuestras reuniones y, no obstante, nosotros seguimos con la idea de votar a favor a la propuesta de H. Bildu. Decía que, además de este estudio de necesidades, consideramos también urgente la realización de la OPE que plantea la propuesta, que plantea la moción de H. Bildu, en el final de la primera fase, una OPE de plazas básicas, los grupos E, D y C. Esto es, si no estoy equivocado, administrativos, subalternos y no sé si operarios o algo así, ¿no? Los E, D y C. Auxiliares, habrá gente de la brigada. Eso es. Bueno, lo llamo operarios, pero y administrativos y subalternos. Esto creemos desde nuestro punto de vista que son los puestos que más necesita este ayuntamiento, porque a nuestro juicio hay demasiada contratación de técnicos y muy poca contratación de estos puestos básicos. Y creemos que esta OPE debería hacerse antes de que termine esta legislatura. Así creo que lo vienen básicamente planteando también la moción, que establece el plazo del 17, 18 y 19 para esta primera fase, y nos gustaría que no se esperase al final del año 19, sino que antes del final de la legislatura, de esta legislatura, o sea, antes de mayo del 19, se pudiera ver ya realizada esta OPE y bueno, pues obviamente con los puestos o con las plazas ya ocupadas de los puestos básicos que sean necesarios en el ayuntamiento a raíz de ese estudio de necesidades. Además, también teníamos nosotros destacado dentro de la propuesta de moción, y también lo ha dicho el informe de Secretaría, que creemos importante realizar una valoración nueva de todos los puestos de trabajo. Aprovecho la ocasión, aunque estudiaremos con más detalle y seguramente presentaremos una iniciativa respecto a la residencia específicamente, pero que creemos que también en el caso de la residencia hay que acometer esta valoración de los puestos de trabajo. Por último, también tenía yo aquí argumentado que considerábamos vital este estudio de necesidades, que ahora se incorporaría a la primera fase, y de manera que se cuente en el ayuntamiento con el personal que se necesita para prestar los servicios que tenga que prestar el ayuntamiento de Zalla de una manera adecuada, pero exclusivamente conforme a criterios de eficiencia y de eficacia. Así que, bueno, no tenemos más que decir y nuestro voto va a ser a favor. El voto de Zalla va a ser favorable siempre y cuando esto se pueda realizar dentro del marco legal vigente. Aldeko botoak, eskerrik asko. Nela. Nada, solo quería haber solicitado un turno por alusiones, pero bueno, mi voto es favorable. Vale. No hay ningún problema. Bueno, sí, Es que me gustaría aclarar solo un par de cosas. Adelante, Nela. Primero, agradezco el trabajo realizado por Elena, pero efectivamente creo que no son para nada contradictorios. De hecho, como he comentado en la exposición, ya pedimos hace un año casi la realización de toda esa valoración, la elaboración del manual, las responsabilidades y las competencias. Aparece también recogido en el punto 4 de la primera fase, que dice que cada puesto tiene que tiene que recoger todo lo que dice la Ley de la Función Pública Vasca, y desde luego que en la Ley de la Función Pública Vasca una de las cosas que habla es de todas esas cosas. Y luego sí que me gustaría decir una cosa, que lo que no puede diferenciarse es la RPT de la plantilla presupuestaria, con lo que
no creo que vaya a haber mucha diferencia entre lo que vayamos a hacer en una primera fase con la adecuación de la RPT y la plantilla presupuestaria, porque lo que sí que dice la Ley de la Función Pública Vasca es que tienen que estar adecuadas las dos, o sea, tienen que ser, y que además tiene que haber compromiso presupuestario, tiene que haber crédito presupuestario suficiente para soportar la RPT, con lo que entiendo que se haga el estudio que se haga, desde luego no puede ser contradictorio de ninguna manera, porque está por detrás la plantilla presupuestaria. Millesker. Punto 14, moción presentada por EAG-PNV sobre el ocio para los jóvenes, que ya fue debatida en Comisión de Ciudadanía de 9 de noviembre, bueno, fue dictaminada en Comisión de Ciudadanía de 9 de noviembre del 2017. Irene Mesedes. Eskerrik asko. Bueno, muy brevemente, ya planteamos efectivamente en la comisión este planteamiento. Nosotros hemos recibido sugerencias y aportaciones de vecinos y vecinas del municipio que nos plantean que hay una carencia de actividades de ocio para jóvenes y adolescentes, fundamentalmente las tardes, noches de los fines de semana en este municipio, en Zalla, y por eso muchos se ven obligados a buscar alternativas de ocio fuera del municipio. Creemos que esto no es para nada deseable y, por lo tanto, planteábamos sencillamente que se establezca un programa de ocio para los jóvenes y adolescentes de Zalla para las tardes, noches de los fines de semana, que se genere un programa de actividades deportivas, culturales, etcétera, que permitan un ocio saludable en esos días y en esas horas, y que se ponga en uso las instalaciones municipales necesarias en ese horario y en esos días para tal fin. Nosotros tenemos algunas ideas o sugerencias que no las hemos aportado aquí y que, si sale adelante la moción, estaríamos dispuestos a colaborar con el equipo de gobierno en ese sentido, y hemos denominado un poco ese planteamiento que tenemos Zalla Activa. Nada más, brevemente, este es el plan. Nela. No, nosotros en principio vamos a votar a favor de la moción. De alguna manera, presupuestos del año 2016, presupuestos del año 2017, hemos hecho 18 ahora. Presupuestos del año, en repetidos presupuestos hemos solicitado la creación de un plan de juventud y pensamos que esto puede entrar perfectamente dentro de ese plan de juventud. Luis. Bueno, nosotros también recibimos muchas solicitudes por parte de la ciudadanía y entendemos que algunas llegamos y a otras pues, no llegamos o porque no podemos o porque porque creemos que no son las mejores. A todo no se puede llegar. Creemos que todas las franjas de edad merecen atención por parte del ayuntamiento y entendemos que todo lo que se hace, como bien os decía, es mejorable y en ello ponemos el empeño día tras día. Pero no podemos compartir que en esta franja de edad haya, como dice la moción, carencia de actividades o falta de alternativas. Solo por nombrar algunas de las posibilidades que tienen, el Gaste Centro Avian está abierto los jueves, viernes y sábados. El Zalla Cine Antxokia, todos los viernes, sábados, domingos y lunes tenemos películas de estreno cercanas al estreno a un precio mucho más bajo que en otros municipios. Pero además, a todo el que posea el Gaste Carneta se le regalan 5 entradas anualmente. Programamos obras teatrales, de música, de danza para esta franja de edad. Organizamos el proyecto solidario. Muchas de sus reuniones y actividades son el fin de semana. Subvencionamos y organizamos actividades deportivas y culturales a lo largo de todo el año. Tenemos los frontones abiertos al uso todos los fines de semana, el de Aranguren gratis y el de Mimetiz a 1 euro la hora con Gaste Carneta. Tenemos un boulder utilizado especialmente por jóvenes, abierto todos los días de la semana hasta las 10. La radio está a disposición de los jóvenes los fines de semana. Reforzamos el tejido asociativo facilitando locales y subvenciones a muchos grupos que realizan su actividad los fines de semana. Tal y como comentamos en el anterior pleno ordinario,
subvencionamos a las distintas fiestas del municipio con 112.000 euros. Estamos seguros de que todo esto se puede mejorar y para ello seguiremos trabajando. Nosotros tenemos que votar en contra. Aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. José Félix. Sí, esta moción sobre las pensiones fue presentada con el mismo texto por ambos clubs de jubilados, tanto los jubilados de Mimetiz como los jubilados de Aranguren, ambos pertenecientes a Nagusiak, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Vizcaya. Y dice así: en nombre del colectivo de mayores Nagusiak y de la Asociación Hogar del Jubilado Mimetiz Zaya, representando a 52.000 personas asociadas en Vizcaya, agrupadas en 140 asociaciones de 112 municipios y configurado por un colectivo de pensionistas comprometidos que solicitamos una pensión digna, única y universal, nos dirigimos a usted para que presente una moción de un tenor literal que le proponemos. Evitar que los presupuestos generales del Estado previstos del 2018 agraven más la situación de las pensiones, incumpliendo los requerimientos constitucionales. Segundo, vincular el crecimiento de las pensiones al crecimiento del IPC, puesto que el contraste de crecimiento de 0,25 de las pensiones está muy lejano del IPC previsto para el próximo ejercicio, que estará en un 2% aproximadamente. Tercero, instar a la Administración General del Estado a no aplicar el factor de sostenibilidad, que va a suponer un quebranto de las pensiones con carácter universal entre el 18 y el 20% de las mismas. Cuarto, reconocer a esta organización y otras de similar representación el carácter de interlocutor válido para todas las decisiones políticas que afecten a los derechos de los pensionistas. Quinto, negociar una nueva legislación sustitutiva de la actual de 2013 en materia de pensiones con la interlocución de representantes de los pensionistas. Sexto, cumplir el mandato constitucional consistente en garantizar mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los pensionistas, artículo 50 de la Constitución. Y séptimo, en el supuesto de que no se apruebe, le solicitamos atentamente que nos explique los motivos por los cuales no se ha tenido en cuenta nuestra petición. Eso es todo. En este caso está firmado por el presidente del Hogar del Jubilado de Mimetiz y un texto igual que este fue presentado también por los jubilados de Aranguren. Irene. Bai, eskerrik asko. Nada, votamos a favor en su día en comisión y por lo tanto vamos a votar a favor también en el pleno. Nada más. Nela. Eskerrik asko. Bueno, nosotras vamos a emitir un voto particular. Vamos a votar a favor de la moción, pero queremos decir que no compartimos ni el punto 5 ni el punto 6 porque hacen referencia a un marco que no compartimos. En ese sentido, Euskal Herria Bildu trabaja para crear un marco vasco de protección social y de seguridad social. Y en ese sentido es en el que vamos a seguir trabajando. No compartimos un marco en el que lo único que se nos deja es gestionar un dinero que nos llega por transferencia sin tener el derecho de gestionar nuestros propios derechos. Entonces vamos a votar que sí a la moción, pero queremos hacer constancia de que no compartimos el marco en el que, jurídico o legal en el que está planteada. Eskerrik asko. Aldeko botoak, mila esker. Josu, mesedez. Bueno, comenzamos con los del PNV. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para la gestión de bolsa de trabajo de administrativos?
los mismos que para el resto de bolsas. Existen instrucciones publicadas en el BOP de 18 de agosto de 2017 y publicada subsanación el 24 de octubre de 2017. Que se realice el proyecto de carretera de Sollano, ya que la Diputación ha transferido al Ayuntamiento las cantidades acordadas, 150.000 euros. La Diputación ha realizado la transferencia el 29 de diciembre. El presupuesto municipal para el 2018 ha reservado otros 100.000 euros adicionales. Ya se han comenzado los trámites para la redacción del proyecto. Respecto a las personas que se les han nombrado dentro del grupo de Zuzendaritzan, ¿se va a incrementar el complemento de productividad? En los presupuestos del 2018 está reservada para esta cuestión la misma cantidad que hasta ahora. Respecto a EBZ, solicitud de justificación de los detalles de las facturas y documentación, ya que no se han incorporado el pago correspondiente por parte de las entidades que subvencionan. Las facturas se detallan por los siguientes conceptos por mes: en servicios de gestión y administración, servicios de formación, alquiler de equipamientos, materiales didácticos y fungibles. No obstante, contablemente se llevan una cuenta única de gastos de formación Lanbide 2016 y el reparto según contrato por formación suma un total de 250.000 euros con 30 céntimos y están desglosados en Ipartec con 114.984 con IVA, Maristas con 85.146 euros, Vagavilcha con 70.854 y por servicios de gestión Ipartec suman un total de 46.730 euros con IVA. Abonado a día de hoy, se ha abonado todo, excepto el último mes de formación y gestión, a falta de que el Gobierno vasco nos ingrese el 40%, segundo y último pago, entregada ya la justificación total a finales de noviembre de 61.923 euros con 62 céntimos. ¿Cómo queda la adjudicación del skate en los terrenos del barrio del Carmen? En los terrenos del barrio del Carmen se inició la licitación, pero no hay decreto de adjudicación. La primera opción para la construcción del skate era otra ubicación, que debido a las obras de URA hemos vuelto a retomar. ¿Cuál es el costo para el Ayuntamiento por el personamiento del concurso de CEL? 0 euros. Esa gestión la han realizado nuestros asesores jurídicos dentro del marco del contrato que tenemos firmado. Que se dé el desglose del gasto que da el Ayuntamiento para las fiestas de los diferentes barrios. En los gastos de las fiestas incluimos la subvención, escenarios, baños, electricidad, gasolina y fontanería. Y son desglosados para la fiesta de San Antonio un total de 1.033 euros. Para la fiesta de San Isidro, 1.109 euros. San Juan, 11.692. Santa Isabel, 1.773. El Carmen, 1.722. La Madalena, 1.843. Santiago, 5.120. Santa Ana, 318. San Pantaleón, 6.888. San Pedro, 3.240 euros. La Inmaculada, 1.033. San Miguel, 76.000. Suma un total de 111.846,96 euros. ¿A qué es debido el incremento de multas en el año 2016? Bueno, más del 50% de las multas que se hicieron en este año fueron en Bulumburu. El resto se hicieron en diferentes zonas del municipio, debido a las numerosas quejas vecinales, con lo que se aumentó la vigilancia por parte de la Policía Municipal y, a su vez, las multas. Aún así, podemos decir que el tanto por ciento de las multas que se han tramitado a los vecinos de Zalla es similar con respecto al tanto por ciento de años anteriores, que han sido de un 27% en el 2014, 28% en el 2015 y 29% en el año 2016. ¿Se va a privatizar la gestión de la residencia? El equipo de gobierno no tiene en su agenda privatizar la residencia, ni lo ha manifestado así en ningún ámbito. No entendemos de dónde surge este rumor. Esta es la situación actual. El anteproyecto de presupuestos para la residencia del 2018 recoge la mayor partida de la historia de la residencia para seguir manteniendo totalmente el servicio, aunque no nos corresponda, como ya conocéis, pero deberá adaptarse paulatinamente a la nueva realidad y a un reparto de gastos.
Desde diciembre del 2016 las residencias son competencia foral y seguimos pidiendo a la Diputación que asuma su coste. Mientras tanto, proponemos adaptar una parte del servicio a lo que nos compete, como comarca, centro de día y vivienda comunitaria, y prestarlo con el personal actual. ¿Por qué no se ha trasladado y no se ha dado información a los concejales de la corporación respecto a las reuniones con empresas y personas del municipio? ¿Cuáles son el criterio para invitar a estas empresas o personas y no invitar a otras y el objetivo de estas reuniones? El Foro de Emprendedores es una iniciativa del equipo de Gobierno para mantener un canal de comunicación con el tejido empresarial del municipio, con el objeto de trasladarles de primera mano las iniciativas municipales y escuchar sus propuestas. Son reuniones técnicas lideradas por el responsable técnico de promoción económica y empleo. La convocatoria se abrió a través de los canales municipales a todos los emprendedores que quisieran participar. ¿Cuáles son los pasos por parte del Ayuntamiento respecto a la parte que le corresponde antes de que el Gobierno vasco dé los pasos para la construcción del instituto? ¿Qué plazos y si hay alguna partida que contemplada en los presupuestos del año 2018? El Gobierno vasco ha trasladado que no le vale Ibaiguren y que solo construirá un nuevo instituto si el Ayuntamiento pone a su disposición de forma gratuita un suelo de 5.000 metros cuadrados urbanizado y libre de cargas. No existe un suelo de titularidad municipal en esas condiciones a día de hoy, que no esté ocupado por otros servicios. En esta coyuntura, el único modo de asegurar la consecución de esta infraestructura es desarrollar los mecanismos urbanísticos pertinentes, y en esa tarea se emplea el Ayuntamiento para la que hay partidas disponibles. Que se repongan las papeleras del Colegio Mimeti. Bueno, ya se han renovado varias de ellas, falta por colocar alguna papelera de reciclaje que está pedida y que aún no ha llegado. ¿Qué ha ocurrido en la nueva entrada del Ayuntamiento? ¿Por qué se han levantado las baldosas y si tiene algún coste adicional? A la hora de la colocación de las nuevas baldosas se giró visita de obra comprobando que no era la baldosa correcta, por lo que se pidió a la empresa distribuidora que suministrara la baldosa tipo de Zaya, asumiendo esta el error y el coste de la operación tanto del nuevo suministro como de la mano de obra. Que se pongan bancos en las zonas de paseo, San Pedro, Burumburu, etc. Tenemos más de 500 bancos repartidos por todo el municipio. No solo mantenemos, sino que seguimos aumentando por todas las zonas de ocio o de paseo que se ven o se necesitan. Se van a colocar ahora mismo 2 bancos en breve, en el Videgorra de San Pedro, después de recibir el permiso de una vecina al estar en terreno particular. Ya se ha hecho una plaquita de hormigón, eso solamente faltaba el permiso que ya está concedido. Respecto a los decretos 862/17, 1319/17, se trata de 2 decretos de cubrición de baja de policía municipal. ¿Con cuántos agentes se está funcionando en este momento? ¿Cuál es la situación del servicio de la policía municipal y en qué condiciones se está prestando el servicio en este momento? El decreto 862/17 corresponde al nombramiento de un agente interino, derivado de una bolsa del Gobierno vasco que estuvo pocas semanas al causar baja voluntaria. Fue sustituido por otro agente de la bolsa del Gobierno vasco. El decreto 1319/17 es el convenio Vicarte del Departamento de Juventud. Actualmente tenemos en la RPT a un cabo y 6 agentes. A fecha de hoy hay 3 interinos sustituyendo a 3 agentes que no han estado trabajando por ITES, incapacidad. En ningún caso existen más agentes trabajando. Solicitud de información de la plantilla real que en este momento se está trabajando en el Ayuntamiento. ¿Qué número de personas está formando parte de la plantilla real al margen de la RPT? ¿Qué tipo de puesto y categoría y qué funciones se está desarrollando en cada uno de los servicios? Se quiere la información desglosada y el tanto por ciento de personal que estaría de baja en cada uno de estos servicios respecto a la plantilla total. Bueno, esta información ya se ha dado a los grupos políticos en la mesa de trabajo de la RPT, por lo que disponen de ella desde hace meses. Respecto al del presupuesto total aprobado en cada servicio público del 2017, ¿qué parte de los servicios está externalizado o subcontratado a empresas de fuera del municipio? ¿Qué tipos de empresas? Y que se les pase por escrito y de todas esas empresas, ¿cuántas son del municipio de Zaya? Bueno, contratación, lleva una hoja Excel, los servicios actualmente contratados o adjudicados.
En el mismo cuadro aparecen las licitaciones previstas para el ejercicio del 2018. Todos los contratos que no sean menores están en el perfil del contratante, donde se pueden también mirar. ¿Cuál es la razón por que no se ha subido el 1% tanto al personal del ayuntamiento como al personal de la residencia? Y solicitan que se haga. Se ha hecho tras aprobación plenaria, como es preceptivo. ¿Por qué se saca la licitación del Bidegorri en agosto sin antes tener el ayuntamiento, los terrenos y por cuánto se adjudica la obra? Para la construcción del Bidegorri teníamos que adquirir un terreno de varios propietarios, con los que firmamos un contrato de adquisición parcial por mutuo acuerdo el día 12 de junio de 2017, antes de agosto. El precio de adjudicación de la obra ha sido 163.000 euros y más 34.233 euros de su IVA correspondiente. ¿Por qué sale en agosto la licitación del derribo del velódromo y se adjudica el 17 de octubre? ¿Y cuál es la cantidad por la que se adjudica? La licitación del velódromo ha sido un procedimiento negociado sin publicidad, que en la primera ronda de negociación la unidad administrativa detectó la baja temeraria de uno de los licitadores, proporcionándole 15 días hábiles para que justificara su oferta. Después se abrió otra ronda de negociación. En resumen, y observando los plazos legales establecidos en el ordenamiento jurídico, se puede apreciar que la adjudicación ha sido antes incluso del plazo dispuesto en el texto de fondo de la Ley de Contratos del Sector Público, y el precio de adjudicación ha sido de 74.178 euros más 15.577 euros de IVA. Que se actúa de manera urgente en el roble de San Pedro. ¿Cuáles han sido las actuaciones que se han hecho en los últimos 4 años en este roble y en el resto de árboles singulares del municipio? En el año 2012, el Ayuntamiento encargó un estudio sobre el estado general del arbolado del Parque del Ayuntamiento y de la encina del Tepeyá, así como del roble del San Pedro Zariquete y de su retoño. El resultado de este estudio concluía que el roble de San Pedro Zariquete presentaba un estado de senescencia, con vitalidad baja o muy baja. Posteriormente, un informe técnico confirmó el mal estado del árbol, que presenta pérdida casi completa de estructura con escasa y exigua presencia epicórmica. Lo califica como un ejemplar de un elevado valor patrimonial, que ha sufrido grandes intervenciones en su entorno, que han provocado su decaimiento, así como actuaciones en el pasado de podas drásticas, que le han llevado a una situación de no retorno. El informe recomienda continuar exclusivamente con las labores de mantenimiento, es decir, podas selectivas para retirar el ramaje seco y reducir brazos palancas según se vayan deteriorando. Estos trabajos de mantenimiento es lo que se ha venido haciendo y es lo que se va a realizar en adelante a la luz del estado de regresión irreversible del roble. Las actuaciones que se han llevado a cabo estos últimos años en los árboles singulares del municipio en general han consistido fundamentalmente en aportación de mulch para la restauración radicular de diversos ejemplares, podas selectivas de saneamiento y de atrincheramiento, ahollados verticales para la aplicación de astillado y abonado foliar, anclaje de ramas, mejora del suelo y del entorno de la encina del Tepeyá, mediante la colocación de vigas para retener el agua y los nutrientes, descompactación de las zonas radiculares creando zanjas de airspade y sustitución de algunos ejemplares muy deteriorados. Que se responden las alegaciones del PEA que presentaron en el Consejo Asesor hace 4 meses. Toda la tramitación del PEA se encuentra bloqueada hasta la entrega del estudio de alternativas para Aranguren que ha realizado URA y no ha entregado aún. Respecto al expediente del plan de Aranguren en relación al desdoblamiento de las vías del tren, que se pueda ver todas las propuestas y alternativas que hubiese manejado el Ayuntamiento, ya que solo se los ha facilitado una. ¿Quién ha realizado y cuánto ha costado? Toda la tramitación del plan estratégico de Aranguren se encuentra bloqueada hasta la entrega del estudio de alternativas para Aranguren, que ha realizado URA y aún no se ha entregado. ¿Cuánto gasto en prensa tiene el Ayuntamiento? ¿Qué prensa se compra y para qué servicios o entidades municipales se compran? El Ayuntamiento actualmente tiene un gasto anual de 2.293,20 euros en prensa, que corresponde a la compra de un ejemplar diario de los periódicos Berría, El Correo, Deia y Gara durante todo el año. La prensa está todos los días expuesta en la biblioteca municipal para que la lea o la consulte quien lo desee. Además, anualmente se hace un dossier con todas las noticias publicadas sobre Zalla.
Que se cuelguen las actas de las juntas de gobierno y que no se retrase. Bueno, ya están colgadas todas las actas de juntas de gobierno aprobadas. Se intentará evitar que se produzcan demoras en el futuro. Decreto 1070/17, personamiento de gabinete en Barrincúa por una denuncia al alcalde de Zalla, por un delito de prevaricación administrativa. ¿Cuáles son los hechos por los que se les acusa de esta prevaricación? Después de que el TSPJPV, o sea, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia firme número 150/2016 del 11 de abril, confirmara 2 sanciones urbanísticas impuestas por el Ayuntamiento de Zalla a Juan Andrés Esnaola Gutiérrez por un importe de 55.000 euros, intervención, inició el proceso de apremio de dicha deuda, dado que el interesado no lo abonó de forma voluntaria. Iniciado el procedimiento ejecutivo, el interesado solicita que se le fraccione el pago de la suma anterior sin necesidad de prestar aval o fianza. El servicio de intervención municipal, aplicando la ordenanza vigente, concede al afectado el plazo máximo de fraccionamiento, 24 meses. Pero para ello exige la prestación de la oportuna garantía, como pide la norma foral tributaria del territorio histórico de Vizcaya, artículo 63.3. Disconforme con esta decisión, el interesado presenta un recurso de reposición insistiendo en que se le conceda un plazo de aplazamiento superior al de 24 meses y se le exima de prestar garantía. Por informe de intervención municipal de fecha 24 de abril de 2017, se propone desestimar este recurso porque no existe amparo legal. El alcalde se limita a decretar conforme al informe de intervención. Sin ni tan siquiera interponer el RCA contra este decreto, el 392/2017, el interesado interpone directamente querella criminal contra el alcalde por dictado de tal decreto. Querella que se ha archivada por auto de fecha 18 de septiembre de 2017 de la UPAD de instrucción número 2 de Balmaseda. Que se dé un trato igual a los grupos en este pleno del Ayuntamiento en cuanto a la solicitud de mociones. Bueno, no se diferencia en tratamiento a los diferentes grupos en ninguna cuestión. Respecto al expediente de Torremendieta, ¿cuándo se ha hecho la solicitud al Ministerio de España para que se dé la protección de este edificio y se solicitan copia de esta resolución? Bueno, como ya se explicó en la Junta de Portavoces celebrada el 17 de noviembre, la calificación del bien de interés cultural de los inmuebles incluidos en el llamado decreto de Castillos opera ope legis por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional según la ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, lo que se solicitó que fuera reconocido por informe del arquitecto municipal datado en 19 de enero del año 2017 y que se respondió mediante resolución de fecha 15 de febrero del 2017. Obra en el expediente toda esta documentación. Respecto al decreto 1073/17, se trata de una modificación de crédito de 23.000 euros, que se quiten de unas partidas. ¿Por qué se quita este dinero y por qué no se ha traído ni a comisión ni a pleno? Bueno, eso ya se ha dado cuenta antes en los asuntos de intervención del orden del día. Respecto al decreto 1072/17, que se trata de una contratación temporal para funciones de subalterna, qué procedimiento se ha seguido para la contratación de esta persona y qué funciones se va a desarrollar. En el propio decreto se explica que se usó la bolsa del personal administrativo contactando por riguroso orden con todos los integrantes. Las funciones son similares a las que sustituye. Respecto al decreto 877/17 que aprueba la contratación de un refuerzo para la oficina técnica, ¿qué procedimiento se ha seguido para contratar si es de una persona o una empresa y qué tipo de trabajo va a desarrollar si es o no una empresa? Bueno, está todo en el expediente 2151 que está a disposición. ...2151. Sí. Y empezamos ya con los ruegos de Bildu. Que se transcriban en las actas de los plenos las contestaciones que da el equipo de gobierno a las preguntas realizadas por este grupo político. En el videoacta del pleno
Ya queda constancia de las respuestas que da el equipo de gobierno a los ruegos y preguntas realizados por este grupo político. Debe priorizarse el uso de los recursos municipales y no pueden multiplicarse el número de trabajadores para abarcar nuevas tareas. Que se entreguen los expedientes completos, no solamente en la parte de los decretos al que se hace referencia. Bueno, se hacen entrega de todos los expedientes completos. Que se publiquen en la web municipal. Que se publiquen en la web municipal todos los nombramientos de funcionarios interinos. Esa información está a disposición de la corporación junto al resto de decretos. Respecto al sobre del RCA contra el acuerdo adoptado en la Junta General de la Mancomunidad, solicitan información en base a lo debatido y explicado en el Pleno el día 22 de septiembre, cuando se tomó el acuerdo de interponer dicho recurso. Se ha convocado una Junta de Portavoces a celebrar la semana próxima para explicar lo que se necesite de todo este asunto. Respecto a la reunión que tuvo el alcalde el 27 de octubre con los responsables de educación, se hacen las siguientes preguntas. ¿Por qué este sector urbanístico no se ha desarrollado? Bueno, porque está pendiente de tramitación y aprobación del oportuno proyecto de urbanización. ¿Cuáles son las parcelas a las que se hacen referencia? Las que se describen en el informe del arquitecto municipal mencionado como anexo 1, en el escrito remitido al Departamento de Educación el 25 de agosto del 2016. Esta documentación está publicada en la web junto con múltiple documentación de las gestiones realizadas durante los últimos 4 años para mejorar las instalaciones de la educación pública en Zalla. ¿Están fuera de flujo preferente? Actualmente no. Lo estarán tras realizar las necesarias obras hidráulicas. ¿Son necesarias las obras hidráulicas para desarrollar este sector? Las obras hidráulicas de Ura en Mimeti son las obras aprobadas para atender el interés general del municipio. ¿A quién pertenece la parcela a la que se quiere adquirir? Una es municipal y la otra es a la Junta de Concertación del sector B3. ¿Cuándo prevé el equipo de gobierno que se desarrolle este sector? Cuando la Junta de Concertación presente el oportuno proyecto de urbanización. ¿Están los promotores obligados a hacer estructura del puente? Según el PAU actualmente vigente, se prevé que los promotores asuman entre sus cargas urbanísticas la realización del puente que une la rotonda del Eroski con el sector. ¿En qué plan de infraestructuras se ha incluido la inversión en el 2018 o en el 2019? La parte de las obras hidráulicas que corresponden al Ayuntamiento ya han sido presupuestadas y ejecutadas con cargo a presupuestos del 2017. Respecto a las obras de los muros del Ayuntamiento, se hacen las siguientes preguntas. ¿Es un contrato menor? Sí. ¿Está incluido en algún otro proyecto? No. ¿Qué destino se le ha dado a la forja? ¿Se ha reutilizado en la apertura del nuevo vial y se seguirá reutilizando? ¿Se va a colocar algún parque infantil? De momento no. Bueno, la última, respecto al decreto 1073, que es un poco en referencia a lo mismo que es el mismo decreto que ha preguntado creo que el PNV, respecto a los créditos que se incrementan, se hacen las siguientes preguntas. ¿Por qué se incrementa la partida 22.411, 22.702, seguridad? ¿Por qué crédito inicial cero se aumenta en 4.000 euros otros servicios externos? ¿Y por qué se incrementan 3 partidas de parques y jardines, custodia, depósito y almacenaje y servicios recaudatorios, una de 5.000, otra de 5.000 y otra de 7.000? Bueno, todas estas preguntas creo que Elena ya ha dado cuenta en el orden del día de intervención. Ya está. Irene. Eskerrik asko. Bueno, únicamente empezar por repreguntar algunas de las cuestiones que no me han quedado claras respecto a las respuestas que se han dado aquí en este momento, de los ruegos y preguntas del pleno anterior. Uno de ellos, el ruego número 15 de nuestro orden, era respecto al expediente del plan o de la propuesta urbanística para Aranguren. Solicitábamos todas las propuestas alternativas que se hubiese manejado por parte del Ayuntamiento respecto a las obras de las vías del tren, porque solo se nos había facilitado uno.
también pedíamos que se nos respondiera a las alegaciones que hicimos en su día respecto a ese plan. Y la respuesta que se nos ha dado aquí es que está todo bloqueado porque falta que URA entregue el estudio de alternativas de las obras de Aranguren, entiendo que es el que falta. Hombre, insistir otra vez en la solicitud, porque creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, al menos en lo relativo a la información que haya manejado este ayuntamiento respecto a las vías del tren. En el expediente que nosotros solicitamos en su momento solo había una propuesta. Además, hemos preguntado cuánto dinero ha costado esta propuesta y por qué en el expediente no hay ninguna otra información. Y la verdad es que no se nos ha respondido nada. Yo creo que no tiene nada que ver que el Gobierno termine o no termine el estudio de alternativas de Aranguren con que se nos responda a esto y, por lo tanto, lo vuelvo a solicitar en este momento y vuelvo a preguntar por ello. Respecto a la otra pregunta que habíamos hecho en relación a la plantilla, a las funciones de toda la plantilla, bueno, tengo que analizar. Efectivamente, hay una parte de información que sí se nos ha entregado con las mesas y tengo que analizar qué parte de la información tenemos de la que yo solicité aquí en este momento, que esto era primeros de noviembre, qué parte tenemos y qué parte no tenemos. Pero hay una que creo recordar que no está, que es qué porcentaje de bajas hay en cada servicio en función del personal que tenga asignado ese servicio. Por lo tanto, lo vuelvo a preguntar otra vez y pido esa información porque tampoco se me ha dado. La respuesta ha sido que está en la documentación que nos han entregado en las mesas y que yo sepa el porcentaje de baja que tiene cada servicio de este ayuntamiento, esa información no está en las mesas, en lo que nos han entregado en las mesas. Hay otra en relación a un expediente que se nos ha dicho que está a nuestra disposición en el expediente 2151/17. Era respecto a la contratación para refuerzo en la oficina técnica. Preguntábamos cuál es el procedimiento que se ha seguido para contratar. También preguntamos si se trata de una persona o de una empresa y por qué surge esta necesidad en la oficina técnica y cuáles son en concreto los trabajos que va a desarrollar. La respuesta ha sido, si no he entendido mal, que está a nuestra disposición en el expediente 2151/17. Pero es que nosotros ese expediente no lo tenemos. Si lo que me estás diciendo para responderme a estas preguntas es que pida el expediente, pues pido el expediente. Pero me gustaría que en el expediente, si lo pido, que se ponga a nuestra disposición, porque hoy no lo tenemos a nuestra disposición. Si se va a poner a nuestra disposición, me gustaría que todas estas preguntas que hago aquí, incluida el por qué surge esta necesidad en la oficina técnica y cuáles en concreto van a ser los trabajos que va a desarrollar, me gustaría que constaran en el expediente, porque es que si no, al final estamos que preguntamos, se tardan 2 meses en responder porque vamos de pleno ordinario a pleno ordinario y venimos aquí y respondemos con evasivas y luego está a vuestra disposición el expediente y entonces ahora tenemos que solicitar el expediente y luego solicitamos el expediente y resulta que revisamos el expediente y el expediente está incompleto porque la mayor parte de los expedientes, al menos que nosotros hemos revisado aquí, en muchas ocasiones están incompletos. También volvemos a solicitar que se nos responda a las alegaciones que hicimos respecto al plan estratégico de Aranguren, porque también la respuesta es que todo está bloqueado porque el estudio de alternativas está sin hacer y resulta que cuando se lanza toda esta propuesta en julio y se dice que se va a hacer una consulta a los vecinos en septiembre, no teníamos en la mano tampoco el plan de alternativas de Aranguren. Nosotros en nuestras alegaciones ya decíamos que sin tener eso en la mano era bastante prematuro, precipitado, hacer todo el planteamiento que se ha hecho. Pero el planteamiento se ha hecho, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el equipo de gobierno. Entonces, ahora que se justifique o que se aduzca que está el plan
el estudio de alternativas sin entregar a este ayuntamiento y que por eso no se nos responden a las alegaciones, pues hombre, no me parece tampoco muy serio. Yo vuelvo a solicitar que se nos responda. Bueno, esto respecto a repreguntas. Respecto a preguntas en relación a algunas cuestiones de las que han salido aquí hoy en el pleno de hoy, en los puntos del orden del día, bueno, hay una cuestión que creo que es un error, pero como en las daciones de cuenta no se nos permite tomar la palabra, pues no he querido tampoco intentarlo. Y es en la transferencia, dentro de las daciones de cuenta de los asuntos de intervención, en la transferencia 9/2017, en la transferencia negativa que ha leído la secretaria, creemos que es un error, pero no lo sé, lo apuntamos por si acaso. Hay una de las, o sea, es la negativa, la de detracción de menos 12.289,08. Aquí aparece la partida 23411, la 226.06, y viene bueno, nombrado como si fuese limpieza viaria del programa de educación secundaria. Pero hasta donde nosotros nos consta, si no estamos equivocados, en el presupuesto del 2017, que esto hace referencia al presupuesto del 2017, esta partida no es de este programa y no es limpieza viaria, son actividades deportivas, de donde se quitan 12.289,08. Entonces, una de dos, o está todo confundido o está confundido una de las dos cosas, la numeración de la partida o el nombre de la partida. Vale. Bueno, solo para que lo toméis en cuenta que son actividades deportivas. Y bueno, ya que estamos, sí que nos gustaría saber por qué se reducen estos 12.289,08 euros en actividades deportivas, cuál es la razón de que sobre. Entiendo que sobra el dinero o no se va a gastar en algo, pues saber la razón. Luego, respecto a el periodo medio de pago, bueno, en el informe de intervención hay una serie de pagos que se recogen, si yo no lo he entendido mal también, pagos pendientes de ejercicios cerrados. Del 10, del 11, o sea, del año 2010, no son cantidades excesivas, pero bueno, son unas cantidades. Entonces, del año 2010, del 11, del 12, del 13, del 14, esto me ha salido fatal, del 14 y del 15, y no sé si del 16 también. Porque hice la fotocopia del expediente, porque toda esta documentación no se nos ha enviado con la convocatoria, que aprovecho para solicitar nuevamente que se nos envíe toda la documentación con la convocatoria. Nosotros venimos a consultar el expediente del Pleno, obviamente, porque como no se nos envía toda la documentación con la convocatoria, pues hay que venir aquí, coger el expediente manualmente, todos los legajos, sacar, fotocopiar, etcétera. Entonces, hice las fotocopias que no han salido muy bien, pero bueno. Queríamos saber todos estos pagos, cuál es la razón de que estén sin hacer, por qué están pendientes todavía. Y bueno, ya voy a los ruegos y solicitudes que tenía preparados para el pleno de hoy. Bueno, en primer lugar, respecto al informe de intervención que solicitamos de cara al pleno de presupuestos por parte del Grupo Nacionalistas Vascos de cara a la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2018 y que no se me permitió leer el día del pleno,
Bueno, pues en este informe se menciona un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que ha recibido recientemente el Ayuntamiento respecto a la legalidad del Ayuntamiento y también respecto a la contabilidad. También se menciona la posibilidad de realizar alegaciones por parte del Ayuntamiento. En ese sentido, solicitamos se nos dé copia de ese informe recibido por parte del Tribunal de Cuentas respecto a la legalidad del Ayuntamiento y también copias, si las hay, de las alegaciones que haya presentado el Ayuntamiento. En ese mismo informe de intervención se menciona también el informe de la anterior interventora que recomienda la disolución de EBZ y también se propone en este informe de intervención por parte de esta nueva interventora que se contrate una auditoría externa que realice una fiscalización anual del Ayuntamiento y de los organismos como EBZ. Es por ello que solicitamos, a la luz de este informe, que se contrate una auditoría de la gestión del Ayuntamiento y de EBZ para todo el ejercicio 2017 y sucesivos. Además, solicitamos que se incluya también un análisis de la eficacia y de la eficiencia del gasto en el Ayuntamiento de Zalla y de los procedimientos de gestión en el Ayuntamiento de Zalla. Solicitamos que se realicen las gestiones de los terrenos a canon, gestiones y tramitación de todas las solicitudes de los terrenos a canon con mucha más agilidad de la que se ha demostrado que se ha venido realizando en estos últimos años, de manera que se tramiten las renuncias o cambios inmediatamente para que, a su vez, se saque nuevamente una convocatoria y que se puedan volver a adjudicar esos terrenos a personas del pueblo que lo hayan solicitado y se eliminen en lo posible las listas de espera de personas que quieren esos terrenos y no pueden disfrutarlos, estando el terreno sin ningún tipo de ocupación oficial, porque la persona que lo tenía, la adjudicataria, ha solicitado la renuncia. Hemos tenido conocimiento también por parte de vecinos y vecinas del municipio de que se pretende instalar un parque de autocaravanas, no sé si se denomina exactamente así, cerca de la urbanización Padres Paulinos. Nos consta también el descontento de parte de los vecinos y vecinas y queremos saber si finalmente se pretende instalar allí o no, o si se pretende instalar en otro lugar, si es así, ¿dónde?, qué dimensión va a tener y qué tipo de obras e infraestructuras se pretenden realizar para todo lo que es la instalación de las autocaravanas, por ejemplo, desagües, tomas de agua, etcétera, todo lo que se pretenda intervenir. Nos siguen trasladando también vecinos y vecinas del municipio muchas quejas respecto a la iluminación del pueblo y los continuos apagones en diferentes puntos del municipio y en diversas ocasiones. Está claro que hay un problema con la iluminación porque es demasiado habitual este tipo de apagones y suele ser además en unas zonas, habitualmente se da más en unos lugares concretos que en otros. Entonces, pues volvemos a solicitar que se resuelvan definitivamente estos problemas. Este año, en los presupuestos del 2018, creo recordar que la iluminación ha sufrido una detracción en los presupuestos, se ha retirado, se ha bajado la asignación presupuestaria dedicada a iluminación y, pues no sé si es lo más adecuado teniendo en cuenta que sigue habiendo estos problemas. Quizá es necesario incluso incrementarlo. No sé si es un problema económico presupuestario, pero lo que está claro es que hay problemas y solicitamos que se solucionen. Respecto a los decretos que están en la web y que tenemos que consultar de cara a cada pleno ordinario, porque hay una dación de cuenta de los presupuestos en cada uno de los plenos, que vuelvo a solicitar otra vez también, lo hice en un pleno anterior, que se haga un resumen por parte del alcalde presidente de la corporación en el pleno, porque así lo dice además la legislación vigente, que se debe hacer un resumen de esas resoluciones o decretos que se han aprobado en este tramo de legislación
ejercicio entre pleno ordinario y pleno ordinario, y aquí cuando se da cuenta de los decretos, la secretaria dice, lee el orden del día y hay un silencio absoluto y sepulcral, no se da cuenta de ninguno de los decretos, no se nos deja a nosotros también hacer ninguna pregunta ni ninguna intervención y, hombre, nosotros creemos que hay que hacer una breve reseña de los decretos. Además de eso, lo que sí solicitamos también es que en la página web, que ya digo que los tenemos que consultar, que estén ordenados mínimamente cronológicamente o por lo menos con el número correlativo también ordenado, porque ni lo uno ni lo otro, al menos hasta ayer. Hasta ayer que nosotros hemos estado estos últimos días consultando estos decretos y estaban todos desordenados cronológicamente y tampoco el número correlativo estaba ordenado, con lo que supone que para ver los decretos entre, en este caso, el 1087 del 2017 y el 15 del 2018, que son los que corresponden a este periodo, hemos tenido que identificarlos entre 1000 y pico decretos que estaban todos desordenados, porque claro, muchos de ellos obviamente son de plenos anteriores y creemos que esto, sinceramente, es que otra vez es una muestra de opacidad, porque lo hemos dicho varias veces ya y creo que hombre, un mínimo de que esos decretos estén ordenados, porque el objeto de la publicación de esos decretos es que se puedan consultar. Nos ha llegado también la información de que el Ayuntamiento ha contratado a una arquitecta para realizar todas las gestiones o seguimiento de las obras hidráulicas. No sé si esta contratación corresponde a la que preguntábamos en su día, que se nos ha respondido aquí ahora. Preguntábamos en el pleno ordinario anterior, que se nos ha respondido ahora, que está el expediente 2151, creo recordar, a nuestra disposición, que no está a nuestra disposición, pues estará en el ayuntamiento como todo lo que está en el ayuntamiento, pero no podemos venir y cogerlo, salvo que se ponga a nuestra disposición en el cuartito y nosotros no lo tenemos. No sé si corresponde a esa misma contratación que decíamos que se había hecho de la oficina técnica. Como todas esas preguntas no se nos han respondido y las hemos vuelto a repreguntar, bueno, pues queremos también que se nos diga si coincide con esto, con que se ha contratado una arquitecta para realizar todas las gestiones o seguimiento de las obras hidráulicas de Ura contra las inundaciones. Si es así, queremos saber cómo se ha hecho la contratación de esta arquitecta. Nos dicen que es arquitecta, no lo sé seguro, es lo que se nos dice. Queremos saber cómo se ha hecho la contratación, digo, para cuánto tiempo se ha hecho esta contratación, si es a jornada completa o no y cuáles van a ser realmente sus funciones. Solicitamos información sobre cómo está en este momento el asunto de Torre Mendieta, más allá de la dación de cuenta que se ha hecho del personamiento, del decreto de personamiento, que hasta ahí ya somos conocedores por la dación de cuenta y por el expediente que hemos consultado del Pleno, pero sí queremos saber si se ha llegado a un acuerdo con la familia y si no se ha llegado a un acuerdo con la familia para resolver el problema, que se haga lo antes posible. Se nos dio una serie de información por parte del equipo de gobierno respecto a que se estaba manteniendo unos contactos con la familia. Como no sabemos cómo ha quedado eso, pues por eso decimos, queremos saber si se ha llegado realmente a un acuerdo y se ha resuelto finalmente el problema, y si no, pues solicitamos que se haga lo antes posible. El decreto 1284/17 recoge la contratación directa de una empresa para apoyo a comunicación por unos 8.000 euros aproximadamente. Queremos saber si se trata de una empresa del municipio y exactamente qué servicios y funciones son los que se han contratado y si se van a prestar externamente o estamos hablando de una persona que va a prestar los servicios directamente aquí in situ en el ayuntamiento. El decreto 1331/17 recoge el pago de unos complementos de productividad. Habla de unos informes previos evacuados por los concejales o concejalas responsables de las áreas. Vistos esos informes, el alcalde firma el decreto autorizando estos complementos.
Entonces, solicitamos copia de esos informes de concejales y concejalas, así como copia de los correspondientes informes de intervención o secretaría, si los hubiera. Respecto a los decretos 1147 y 1294/17, ambos son respecto a dos denuncias y reclamaciones de daños por caídas de personas del municipio en la calle Luis Sesé en el transcurso de las obras. Teniendo en cuenta que también se han producido en ocasiones anteriores caídas de personas y que ha habido reclamaciones también, que de hecho hubo un personamiento en uno de los plenos de una vecina respecto a este tema, y teniendo en cuenta que, bueno, pues que se desestimaron aquellas reclamaciones y ahora se repiten reclamaciones, está claro que ha habido un problema de seguridad en estas obras, o nosotros al menos lo interpretamos así, y lo que solicitamos al Ayuntamiento en este momento, porque lo pasado ya no tiene remedio, pero lo que solicitamos al Ayuntamiento en este momento es que se haga cargo de estas reclamaciones de los vecinos y vecinas, o que solicite a la empresa los daños y perjuicios que correspondan y que se dé trámite. Ya sé que se ha admitido a trámite, como no podía ser de otra manera, la reclamación, pero que, bueno, pues que se apoye a los vecinos y vecinas en esta reclamación, que seguramente no será para nada gratuita, y que se le exija la responsabilidad que corresponda a la empresa adjudicataria. O que la asuma el Ayuntamiento, vamos, como corresponda. El decreto 1140/17 y el 1157/17 recogen la segregación de los terrenos necesarios para la realización de las obras hidráulicas y la autorización para la compra de estos terrenos por parte del Ayuntamiento. El primero, el 1140, la segregación, y el 1157, la autorización para la compra de estos terrenos por parte del Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que el Gobierno vasco, URA, ya ha adjudicado las obras desde hace bastantes meses, la pregunta es cómo es que el Ayuntamiento está autorizando, desde nuestro punto de vista, tan tarde la compra de los terrenos, que los decretos son de finales de noviembre del 2017. Y si se ha formalizado ya la compra de esos terrenos, si se les ha pagado a los vecinos y vecinas ya, a los propietarios, lo que corresponda, y en qué fecha se han puesto a disposición de URA estos terrenos con todas las garantías y derechos sobre ellos, sobre esos terrenos, por parte del Ayuntamiento. Respecto a los decretos 1092/17, 1357/17 y 1363/17, se trata de tres decretos relativos a las obras del Bidegorri de Eroski y Barra. El primero es de fecha 26 de octubre del 2017 y adjudica las obras por un importe de, con IVA incluido, 197.248,73 euros. El segundo es de fecha 27 de diciembre del 2017, hace 4 días, y adjudica la dirección de obras a una empresa. La pregunta es, ¿cómo se ha venido realizando este tiempo la obra sin dirección de obra? Puesto que se contrata la dirección de obra, o por lo menos se autoriza la contratación de la dirección de obra 2 meses después de la adjudicación, el día 27 de diciembre. No sé si ya se ha contratado. Se autoriza la contratación, supongo que se habrá hecho ya la contratación, pero el caso es que es 2 meses después. Y el tercer decreto es de fecha un día después, 28 de diciembre. Un día después de autorizar la contratación de obra, de autorizar la contratación de la dirección de obra, lo que se autoriza en ese decreto del día 28 es una desviación del contrato que se adjudicó en octubre, nada menos que del 10%, casi 20.000 euros, nada más empezar la obra.
¿Cómo es posible esto? ¿Cuáles son las causas y la razón de esta desviación de la obra por un 10%? Porque nos estamos comiendo el margen que se permite de desviación de la obra sin tener que volver a hacer papeles de nuevo, vamos a decir. Y otra pregunta en relación a esto es, ¿cómo es que se dice en ese decreto de 28 de diciembre que la dirección de obra ha visto que durante la ejecución de las obras se están produciendo alteraciones, que no dice qué alteraciones, si justo se autoriza la contratación de la dirección de obra el día anterior? Queremos que se nos explique todo esto. Solicitamos ver el expediente urgentemente, el expediente completo, y solicitamos el informe correspondiente de Secretaría e Intervención respecto a esta contratación, a este expediente y a Respecto a la modificación, yo no está de vacaciones y la dirección de obra, pero bueno, supongo que constará todo en el expediente. pues solicitamos el informe, que a lo mejor, no sé, bueno, yo creo que lo he explicado claramente. Sí, bueno, también, claro, deberá haber un informe técnico. Eso es, de la adjudicación, del contrato. Eso es. Bueno, pues tengo aquí los decretos, si hace falta los leo, pero yo, vamos, tampoco creo que procede ahora leerlos, creo que está bastante claro. Es el 10%, son casi 20.000 euros y bueno, pues lo que se dice en ese decreto de alcaldía es que visto el informe, visto pues eso, las aportaciones que hace la dirección de obra, pues que hay una serie de alteraciones y claro, la dirección de obras se autoriza la contratación la víspera, el día 27, con un decreto. Entonces, bueno, pues queremos explicación urgentemente de todo esto. Nos parece lo suficientemente importante como para que no se espere, porque encima las obras son de una envergadura importante y están en curso y, claro, en fin, las cosas hay que hacerlas con las suficientes garantías. Entonces, no queremos que se espere a dentro de 2 meses a que nos respondan en el siguiente pleno. Por nuestra parte, de momento, nada más. Gracias. Eskerrik asko. Pues yo también quería empezar por algún apunte a las respuestas que se nos han dado. Bueno, cuando rogamos que se nos entreguen los expedientes completos es porque algunos expedientes que se nos han entregado no estaban completos. A partir de ahora, en consecuencia con pues de alguna manera el compromiso que hemos adquirido, vamos a solicitar más de un expediente. Bueno, creo que vamos a empezar a solicitar todos los expedientes de personal para ir viendo un poco desde cuándo tienen origen y las distintas contrataciones para ver qué es lo que se puede meter en cada fase de OPE. Y entonces pues nos gustaría que, bueno, pues que se nos entregaran completos y no simplemente con el último decreto o con la publicación última que pueda aparecer en boletines. Bueno, habéis decidido no contestarnos en el Pleno sobre lo que hemos preguntado del recurso contencioso administrativo en la Mancomunidad. Volver a reiterar que las preguntas cuando las hacemos en Pleno las hacemos para la ciudadanía y que no las hacemos para nosotras. Que pedimos que los contratos que se hacen se cuelguen en la página web, bueno, pues lo pedimos por transparencia. Evidentemente nosotras tenemos acceso, pero lo pedimos por transparencia hacia la ciudadanía y hacia las personas que están en las bolsas de trabajo. Bueno. Voy a empezar ahora con alguna de las preguntas que tengo.
En relación a una de las pues de los asuntos de interés que ha planteado el alcalde, creo haberle entendido que URA ha situado la cota de la construcción del centro de especialidades en 93 metros. Más de una vez desde esta concejalía se le ha trasladado al alcalde nuestra preocupación porque en el decreto de riesgos de inundaciones las cotas para infraestructuras de este tipo están en 500 metros. También nos ha llamado la atención que el periodo medio de pago haya resultado negativo, pero puede ser sin más un error a la hora de plantearlos. Eso, simplemente, claro, son 500, es diferente el concepto de las líneas de 10 años de retorno, 100 años de retorno, 500 años de retorno, que la cota. Eso es. Vale, aquí está hablando de una cota de elevación, no de años de retorno, sin más. Vale, pues agradezco una cota topográfica. ¿Y esa cota está fuera de la línea de los 500? ¿Del retorno de los 500? Pues te lo agradezco. Queremos solicitar la ejecución presupuestaria del último cuatrimestre del año 17, que igual la habéis colgado en la web, pero no soy consciente. Y queremos pedir la evolución del plan de inversiones del año 2017, que también se nos debería de haber facilitado. Y pues en principio, entendiendo que ha habido problemas en intervención, entendemos también que esos problemas ahora ya están superados y entonces pedimos el informe de evolución del plan de inversiones del año 2017. Y en principio vamos a hacer esas solicitudes. Amaitutxat gaurko saioa.